Y en estos momentos les vamos a contar información acerca de un pronunciamiento que realizan la Unión Nacional de Educadores UNE, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales CEOLS, la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras UGT y más organizaciones que conforman el Frente Unitario de Trabajadores, quienes hacen un pronunciamiento sobre los resultados de la consulta popular y la situación actual del país. Sobre la consulta, hasta el momento, según detalles del Consejo Nacional Electoral, existen más del 99% de actas procesadas y el respaldo al no en las 8 preguntas se ha posicionado por encima del 50%. Sobre este tema, el presidente Guillermo Lasso se ha pronunciado y ha dicho aceptar la voluntad de los ecuatorianos, ratificando, eso sí, que las preguntas abordarían temas centrales para el país, mientras que varias organizaciones desde el domingo 5 de febrero se han pronunciado y han dicho que el triunfo del no es la respuesta del país a las políticas actuales. Veamos en este caso el pronunciamiento que realizan las organizaciones que conforman el Frente de Trabajadores. Vamos con Camila Villasís, que nos cuenta más. Corapa informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Elvi. Precisamente me encuentro en el centro de la capital ecuatoriana, en donde las organizaciones sindicales están dando un pronunciamiento al respecto de las elecciones 2023, en especial sobre la consulta ciudadana, en donde hasta el momento el triunfo es del no. Escuchemos en este momento, está interviniendo Alberto Inahuano, presidente de la Ecuaruna. Esta lucha ha sido por todos los 18 millones de ecuatorianos. La gran mayoría de los ecuatorianos tiene esa necesidad de educarse. Más de 200.000 bachilleres no pueden ingresar a la universidad. ¿Qué dijo en su campaña política Guillermo Lasso? Que va a hacer el libre ingreso a las universidades. Y por lo tanto, nuestros bachilleres semestre tras semestre quedan sin estudiar. Y por eso son factores sensibles los jóvenes de ir a pandillas, a grupos delincuenciales, y es por eso que no puede controlar el gobierno. En pleno siglo XXI, nuestros niños siguen con la desnutrición crónica, que solamente en el Ecuador puede pasar, teniendo sus recursos naturales, teniendo en el Ecuador 3 regiones, sierra, costa y Amazonía. Por lo tanto, es acá, nosotros los pueblos indígenas de la nacionalidad quichua, la ecuarunari, producimos papas, mellocos, habas, y por lo tanto con esa producción damos vida a la ciudad. Pero hoy en día, ¿qué políticas está dando al campo, al agro? Todavía no hay acceso de vialidad para que nuestras cosechas, nuestras producciones desde el páramo bajen a la ciudad. Esas cosas nosotros hemos dicho, basta. El tema de salud. Hoy el tema de salud ya está a punto de privatizar. Nuestras comunidades tienen que bajar al hospital, que tienen que comprar medicamentos. Entonces, hoy en día, desde el movimiento indígena, en este caso de la nacionalidad quichua, como la columna vertebral de la CONAI, estamos aquí, unidos para trabajar. Hemos dicho no. Hemos estado sentados 90 días en las mesas de diálogo. 218 acuerdos. ¿En qué se ha quedado? Apenas un 10% de avance. Pero vayan a preguntar en las comunidades. Están preguntando a nosotros. De que, ¿qué dice el gobierno de las mesas de acuerdo que hemos plantado? En el mes de junio perdimos 9 compañeros. En el 2019 perdimos 11 compañeros. 11 compañeros que no vinieron porque quieren estar en la calle. Como bien dice, que cada día, no, en el mes de junio, cada comunero de nuestras estructuras organizativas venían cobrando $20. Así hicieron el cálculo. Porque no saben la necesidad en las comunidades, como dicen en el páramo. Nuestros papás, nuestras familias tienen que levantar 4 o 5 de la mañana para regar el agua, para poder cosechar habas, zanahoria, mellocos, alberja, y así dar la producción a la ciudad. Esa realidad no saben los ministros. Los ministros quieren solamente dar sus políticas públicas desde la mesa, sin saber la realidad. Esos ministros sí sería que vayan siquiera un día, cómo viven en nuestros campos, en nuestros territorios de los pueblos y nacionalidades. Y también en los sectores sociales. Están luchando no solamente por intereses personales, por intereses políticos de hacer plataforma política. Bueno, hoy soy dirigente, entonces mañana me voy a lanzar.
sino por los intereses colectivos de todos los ecuatorianos. Esos bachilleres, esos estudiantes universitarios, ¿qué futuro van a tener? A las universidades públicas prácticamente no hay presupuesto. ¿Qué dijo Lazo? Que prácticamente fácil ingreso a la universidad y por lo tanto muchos bachilleres ya van a ser profesionales. Hoy en día están optando por otras cuestiones negativas nuestros jóvenes. En ese sentido, desde el movimiento indígena, con todos los sectores sociales, desde la Ecuarunari, que ya estamos más de medio siglo en lucha. No estamos una década, unos meses, sino estamos como Ecuarunari, que cumplió el pasado 4 de junio 50 años de lucha, 50 años de resistencia. Allá a los 50 años empezaron a caminar en los páramos. Ahí se fundó la Ecuarunari. Hoy estamos aquí como la nueva generación de los dirigentes. No solamente por un grupo de dirigentes, sino también entre la experiencia, entre la juventud, que queremos el desarrollo del país, el desarrollo de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, estimados y estimadas. Tiene la palabra el compañero Soledad, presidente del Frente Popular. Muy buenos días con todos los medios de comunicación. Una vez más, los trabajadores, los indígenas, la juventud, las mujeres, los pueblos del Ecuador, le hemos derrotado al gobierno prepotente, autoritario y nefasto de Lazo. Una vez más, el pueblo ecuatoriano le ha dicho no a las políticas privatizadoras y neoliberales de un gobierno que sigue estableciendo políticas en favor de los grupos económicos y que castiga los bolsillos de los más desposeídos. Desde ese escenario, las diferentes organizaciones que agrupamos este importante frente para derrotarle al gobierno en la consulta popular, hoy le decimos al pueblo ecuatoriano que debemos continuar avanzando en la construcción de una propuesta que signifique recuperar los derechos de los trabajadores y los pueblos. Es evidente que requerimos demandar que el gobierno nacional, que no ha podido gobernar en favor del pueblo ecuatoriano, hoy tenga que irse a su casa por incapaz, por indolente y porque evidentemente no responde a los intereses de los trabajadores y los pueblos. Esa juventud, al igual que los trabajadores y los sectores sociales y populares, en las urnas expresamos nuestro descontento frente a la falta de posibilidades de la juventud a ingresar a las universidades, de los niños y niñas de poder incorporarse al sistema educativo, pero al mismo tiempo frente al hecho de que sus padres no tienen fuentes de trabajo para poder resolver la economía de los hogares ecuatorianos. Ese pueblo que ha dicho que es necesario que se reactive el aparato productivo, pero que al mismo tiempo demanda de recursos para el agro, evidentemente el 5 de febrero, de manera mayoritaria, estableció un no rotundo a la política neoliberal. Lazo hoy más que nunca se encuentra solo, y se encuentra solo porque evidentemente le ha dado la espalda a las necesidades de los trabajadores y los pueblos. Lazo, como lo dijimos en su momento, hoy tiene el rechazo de más del 90% de ecuatorianos. El 92% de ecuatorianos no creen la palabra del presidente de la República. Por lo tanto, el llamado desesperado al diálogo social, evidentemente que no tiene la acogida de los sectores sociales, quienes en cambio le decimos que tendrá que irse a su casa por indolente, por incapaz y por ser un gobierno nefasto. Las diferentes organizaciones de trabajadores, las diferentes organizaciones estudiantiles, al igual que los maestros, el movimiento indígena y las organizaciones sociales y populares, en los próximos días continuaremos levantando la discusión al interior de cada una de nuestras organizaciones
para determinar evidentemente el rumbo por el cual debemos continuar avanzando en la recuperación de los derechos de los trabajadores. Exigimos del gobierno nacional que de manera inmediata saque de la vocalía al señor Richard Gómez, que fue puesto a dedo porque no representa los intereses de los trabajadores, de los afiliados y asegurados. Demandamos de las autoridades que se determine el hecho de que se encuentra de manera ilegal el señor Gómez en la vocalía de los afiliados y asegurados. Caso contrario, evidentemente, desde el Seguro Social Campesino, desde el Magisterio Nacional, desde las centrales sindicales, junto a los jubilados y servidores públicos, retomaremos las plazas y calles del país para exigir la salida de quienes no nos representan, pero sobre todo en rechazo a las políticas privatizadoras, neoliberales, antipopulares del gobierno del presidente Lasso. Muchas gracias. Tiene la palabra el compañero Ernesto Flores, presidente del Movimiento Poblacional 15 de noviembre. Bueno, buenos días con todos y todas. Las organizaciones que conformamos el Comité Popular 15 de noviembre, primero hacemos un saludo y una felicitación al pueblo ecuatoriano por esta victoria en las urnas, que justamente le pertenece a los trabajadores y al pueblo, que eso hay que dejarlo claro. Aquí no hay intereses oscuros, sino las organizaciones que históricamente han estado defendiendo los intereses de los trabajadores, de los pueblos, de los desposeídos del país. Y ese triunfo es claramente un mensaje para el gobierno, un mensaje de un rechazo a este fracasado modelo neoliberal que se impone en el país en base justamente a la violación de todos los derechos adquiridos históricamente por los trabajadores. Luego es importante mencionar además que si el presidente Lasso tuviera un conocimiento mínimo de los principios básicos de la democracia, debería renunciar, porque el pueblo le ha dicho claramente que tiene un descontento, está totalmente aislado, incluso las organizaciones y partidos de la misma derecha le han dejado en aislamiento, porque todo el Ecuador sabe que este gobierno ha llevado al descalabro y a la práctica de destrucción de nuestra sociedad. ¿Sí? Solo en lo que va del año ya ha habido 200 muertos en el Ecuador, consecuencia de la guerra y la violencia que el gobierno ha sido incapaz de frenar. Y eso sumémosle a todas las otras problemáticas que hasta ahora no encuentran ninguna respuesta y a los escándalos de corrupción que día tras día ensucian esta administración de las más nefastas de la historia ecuatoriana. Para los trabajadores ha sido una victoria además porque no hemos contado con espacios en los grandes medios de comunicación, con financiamiento, hemos sido criminalizados permanentemente, se nos acusó de narcotraficantes, de estar financiados por el narco, de ser antipatria y con toda esa criminalización permanente de parte del gobierno, de los grandes medios de comunicación, de los analistas políticos, aún así el pueblo venció en las urnas. Y venció porque hemos rescatado los valores más importantes de los trabajadores, la unidad, la solidaridad y el diálogo. El gobierno llama al diálogo cuando está derrotado, sí, pero tenía que haber dialogado los 90 días que se puso como plazo después del paro nacional. Tenía que haber dialogado justamente con los principios fundamentales del diálogo, que es escuchar al interlocutor, no querer criminalizar y convencer de sus políticas, que han sido un fracaso históricamente en el Ecuador. Así que nosotros hacemos nuestras las palabras de los compañeros y llamamos justamente a que si a este gobierno le queda algo de decencia, debería en este momento renunciar, porque en este momento no le queda ningún prestigio ni ningún capital político. Lo agotó todo en una consulta mañosa, donde criminalizó a todas las organizaciones y a todos los que no compartían sus puntos de vista para imponernos de manera autoritaria todas sus políticas neoliberales. Para los trabajadores viene justamente la defensa del triunfo en las urnas, para los trabajadores viene la defensa del seguro social, que justamente ha sido manoseado por el gobierno con la imposición de Richard Gómez, justamente para las intenciones privatizadoras que tiene este régimen, la defensa del derecho al trabajo y la defensa de los territorios de los pueblos y nacionalidades contra los afanes mineros del gobierno. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, los compañeros van a responder. Sí, bueno, yo tengo una pregunta a Albertino Bueno. Quisiera, por favor, saber su postura acerca de la anticipación que solicitan algunos analistas sobre las elecciones generales. Están diciendo al presidente que exista este anticipo de las elecciones generales. Entonces, quiero saber su postura y también que me diga si esto afectaría al retroceso en todo lo que he estado mencionando de las mesas de diálogo. Gracias por la pregunta. Desde la Ecuadunari nosotros somos orgánicos y en estos días de la próxima semana vamos a tener un consejo
ampliado, ¿no? Desde la estructura de Ecuarunari. Ahí en detalle se analizará, ¿no? Porque yo voy a ser irresponsable como presidente de decir sí, porque todas las decisiones es colectiva, viene desde la organización de primer grado, que es la comunidad, que es el representante del pueblo, entonces ellos estarán ahí en el análisis de la próxima semana, entonces, porque nosotros, la estructura del movimiento indígena, en este caso la Ecuarunari, es orgánico, respeta la estructura desde el presidente del cabildo, el presidente del pueblo, en este caso el gobernador del pueblo, y las federaciones provinciales. En ese sentido, hay que analizar y hay que sentar todas esas temáticas. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta para Marcial Arellano. Buenos días. Ustedes hablaban de que habían solicitado un diálogo con el presidente de la República. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tuvieron una respuesta? El Frente Unitario de Trabajadores hace más de un año presentó un proyecto de Código Orgánico de Trabajo que está en la Asamblea. En función de ese Código Orgánico del Trabajo, nos sentamos en mesas técnicas con Lazo, con el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, sin aviso previo, se retiró de la mesa Lazo, ¿no? No hubo seguimiento a este proceso y obviamente eso nos da cuenta que primero que no le interesa el diálogo, sino es para aprobar sus proyectos y su propuesta. Segundo, que le interesa avanzar en una reforma de flexibilización laboral agresiva, que elimina derechos laborales, ¿no? Entonces, nosotros asumimos que durante este proceso, que ya son alrededor de 6 meses, que no ha querido dialogar, que además ha impuesto sus medidas a través de decretos ejecutivos, de reglamentos ministeriales, lo que le interesa es eso, la flexibilización laboral. Pero por otro lado, tomarse el IES. También demandamos diálogo para solucionar los problemas del IES. Nos sentamos con los empleadores para tener acuerdos en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en ese momento lo que hizo el gobierno es tomarse a través de Richard Gómez y su delegado, el presidente actual del directorio, ¿no? Y además imponernos una comisión ciudadana, una comisión que es de carácter neoliberal, que intenta incrementar los años de servicio, incrementar los aportes, es decir, cargar en las espaldas de asegurados y de jubilados todo el peso de la crisis del seguro social, que por demás está a decir es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de la falta de atención a las demandas de los jubilados, pero también de contar con un proceso de transparencia y de lucha anticorrupción. Nosotros vamos a seguir defendiendo el IES, vamos a seguir planteando que la protección y la defensa de los derechos de los trabajadores, y vamos a iniciar un proceso de diálogo entre las organizaciones sociales con el pueblo ecuatoriano, porque hay que buscar una alternativa para esta crisis que está viviendo el Ecuador. Y esa alternativa es en diálogo con las organizaciones sociales, con la población en general, no con un gobierno que intenta imponernos, incluso cometiendo fraude para asegurar un sí a la consulta que evidentemente perdió. Entonces, vamos a seguir en la lucha. Precisamente sobre el tema de la consulta popular, el día de ayer el Ministerio del Gobierno emitió un comunicado en donde demandaban al Consejo Nacional Electoral por inconsistencias en las actas del referéndum. Primero decían que eran 44,000 actas con inconsistencias y también habían ascendido a 63,000 el día de ayer. ¿Qué es lo que ustedes opinan al respecto? Es evidente que necesita el gobierno presionar al CNE para asegurar un sí en la consulta popular, por lo menos en la primera pregunta. Nosotros vamos a defender la voluntad de la población. La voluntad de la población se expresó en las urnas y le dijo claramente no al gobierno. Sobre ese tema, a ver, evidentemente que el gobierno está desesperado porque ha sido derrotado en sus afanes privatizadores. El gobierno ha sido derrotado frente a las pretensiones de imponer su política y de tomarse las instituciones del Estado para cubrir sus espaldas. Recordemos que con esta consulta mañosa lo que buscaba es mantener a las mismas autoridades, tanto en la Contraloría como también al frente de la Superintendencia de Bancos, al igual que de la legislatura.
es evidente que también buscaba controlar el Consejo de Participación Ciudadana. Todo esto ha sido votado abajo con la firmeza del pueblo ecuatoriano al decirle 8 veces no. Si el gobierno persiste o insiste en querer torcer la voluntad del soberano, evidentemente que las calles, las plazas, son el camino por el cual los trabajadores y los pueblos tendremos que ir para que se respete la voluntad de la mayoría de ecuatorianos que le dijimos 8 veces no a la consulta mañosa. Por lo tanto, el gobierno nacional está jugando con fuego. Si el gobierno quiere que los sectores sociales nos levantemos en contra de su política, pues eso tendremos que hacerlo para defender la voluntad del pueblo ecuatoriano en las urnas, que fue decirle no a la consulta popular. Muchas gracias. Esta ha sido la intervención de los representantes de las organizaciones sindicales, quienes en días pasados, cuando inició la campaña electoral, ellos hicieron un llamado a votar no por la consulta popular. Como podemos saber, ganó en el no en el referéndum, y ellos dicen también que habían solicitado al presidente Guillermo Lasso un diálogo, como ya mencionaron, para cambiar algunas reformas al Código del Trabajo. Lo que ellos también mencionan es que se deben crear políticas públicas desde la realidad de los pueblos y las comunidades. Y también señalaron que el pueblo ecuatoriano le ha dicho no a las políticas privatizadoras y neoliberales del gobierno de Lasso, que según dijeron solamente crea políticas públicas en beneficio de los grupos económicos altos. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde el centro de la capital ecuatoriana. El día de hoy estuvo con ustedes Paul Salas en cámaras y aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corape informa. Y el Ecuador se integra, le agradecemos a nuestra compañera Camila Villasís por permitirnos conocer un poco más acerca del pronunciamiento que hicieron las organizaciones que conforman el Frente Unitario de Trabajadores. Aquí señalaron e hicieron referencia a lo que ellos señalan el incumplimiento del libre ingreso a las universidades, la falta de apoyo al sector productivo del país y la creación de políticas en favor de los grandes grupos económicos, temas de los que denunciaron al presidente Guillermo Lasso por estar proponiendo en el país. Aquí también se ratificaron en la necesidad de que el presidente Lasso dé un paso al costado, de que se transparente la situación en el Consejo Directivo del IES, donde algunos asegurados continúan rechazando la presencia de Richard Gómez como representante de los afiliados. También pidieron que se analice y apruebe las reformas al Código del Trabajo planteado por los integrantes del Frente Unitario de Trabajadores. Finalmente, los dirigentes se ratificaron en que estarán vigilantes de lo que sucede en el país, de esto debido a que señalan al presidente Guillermo Lasso no le conviene perder en la consulta popular. Y sobre la consulta popular, recordemos que hasta el momento, según detalles del Consejo Nacional Electoral, existen más del 99% de actas procesadas y el respaldo al no en las 8 preguntas se ha posicionado por encima del 50%.